Muchas gracias a todos los presentes y asistentes. Voy a terminar con unas breves palabras haciendo unas reflexiones desde la historia y por la historia. Este congreso ha pretendido abordar los temas del futuro inmediato desde una perspectiva transversal, desde diferentes ópticas, como recordaba el profesor Garrigues Walker esta mañana, este servidor con sus palabras. En relación a la criopreservación, un tema controvertido, en este congreso se han dejado algunas cosas claras, sirve para alertar de falsas ilusiones, pero desde las nuevas ciencias sociales también decimos que nos gusta estudiar una realidad social. Y es una realidad social que desde hace 50 años hay personas que, aun sabiendo que la criopreservación no tiene una base sólida desde el punto de vista científico, respetando su libertad individual, pues quieren hacerlo. Por tanto, negar la participación o negar la existencia de este tipo de hechos, pues no se debería de hacer desde las nuevas ciencias sociales. Por lo tanto, nuevas ciencias sociales, nuevos desafíos, nueva frontera. Esta mañana decía también algún ponente, hablaba del concepto de nueva frontera, este concepto que utilizaba el presidente Kennedy para animar a su pueblo a realizar cosas nuevas, a innovar, porque ¿qué es la innovación? Los españoles hemos sido expertos en la innovación. Los españoles hemos cogido un caramelo y le hemos puesto un palo y hemos inventado el chupa chups, eso es innovación. Hemos cogido un cepillo, le hemos puesto un palo y hemos inventado la fregona, eso es innovación. Hemos cogido un trozo de madera, le hemos puesto un palo y hemos inventado el futbolín, y eso es innovación. Kennedy animaba a su pueblo a innovar con este concepto de nueva frontera que se resume en la famosa frase de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y yo creo que ese espíritu es en definitiva el que nos ha llevado a todos los que estamos aquí a replantearnos cuáles son las cosas del futuro inmediato. En relación a la historia, me gustaría como historiador plantearme, ¿sabemos dónde estamos? Sí, bueno, mi reloj dice que estamos en el año 2017. Sin embargo, los chinos están en el año 4715, los hebreos en el 5778, los francmasones en el 6016, los árabes en el 1438, en Cuba en el año 59 de su revolución, y en Europa, si hubiéramos establecido el calendario de la Revolución Francesa, hoy hubiéramos estado en el año 226, y podría seguir, hay muchos pueblos. Además, para añadir más caos, en la Enciclopedia Británica vemos una referencia de Scaliger, que fue el primero en ordenar el caos de las cronologías antiguas y separadas, un poco lo que acabo de decir, y mezclarlas. Hay una corriente, entre cual destaca algunos matemáticos rusos, que dice que, bueno, pues que el fenómeno de la datación de los años históricos en las diferentes culturas pues no está bien hecho y que había que precisar. Insisto, hablo como historiador y propongo que los historiadores nos unamos a los astrofísicos, a los químicos, a los físicos, porque tal vez con técnicas como la de radiodatación del carbono 14 podamos esclarecer y podamos descubrir que algunos fenómenos históricos pues tal vez hubieran sucedido en otros años. Digo tal vez porque esto es un ejercicio de innovación, en definitiva, transversalidad. Claro, son temas disruptivos y decía Ortega, también recordando las palabras de Antonio Garrigues Walker, que la ciencia siempre es penúltima. Y además en este congreso, para dejar claro que la ciencia es penúltima, se ha dicho que estamos en pañales. Con lo cual está todo por hacer. Bien, pero ojo, no nos pasemos de frenada, porque si los cambios que planteamos son muy disruptivos, probablemente nos quemen en la hoguera, como Miguel Servet. Entonces, en este tipo de cuestiones, Servidor siempre recomienda moverse con las características propias de la política de Stalin en asuntos exteriores. Precaución y cautela. En cualquier caso, cuidado. Hay que recordar que hay mucho escepticismo en los seres humanos porque los humanos temen lo que desconocen y rechazan lo que no entienden. Y claro, si yo en el suelo veo una línea roja y me dicen que no la pise, pues lo tengo muy claro. Me muevo por todas las partes de la habitación y no piso la línea roja. Pero si en vez de ver una clara línea roja veo 17 líneas amarillas, pues ya me pongo nervioso y puedo hacer dos cosas. Me arriesgo y me muevo y entonces igual meto la pata, o me quedo quietecito y no me muevo y entonces sé que no meto la pata pero no avanzo. También en clara alusión a lo que se decía en el siglo pasado de que tampoco la ciencia debía de avanzar tan rápido. Y he puesto este ejemplo de las 17 líneas amarillas en clara relación a las 17 legislaciones autonómicas que tenemos en este país, en España, que muchas veces las cosas no están tan claras como el ejemplo de un nombre. Un nombre no está claro y es complicado. Dice o decía el doctor Guillén que además hay que tener cuidado con las afirmaciones,
porque se pueden convertir en afirmaciones de titular. Y entonces hay que tener cuidado porque la ciencia podría pasar a ser pseudociencia. Por eso cuando los universitarios nos sentamos en este tipo de foros siempre tenemos muy clara la metodología que empleamos, precisamente para intentar evitar no meter la pata y no pisar esas líneas amarillas. Pero claro, lo más fácil es prohibir la autocensura y entonces ya no se avanza. La historia y el fin de la historia. La historia nace cuando aparece la escritura, porque lo que hay antes se llama prehistoria. Y la historia, mantenemos algunos, terminará cuando llegue la singularidad tecnológica, no la inteligencia artificial que ya existe. Por lo tanto, si consideramos que la historia nace hace 5.000 años aproximadamente, pues no es muy atrevido afirmar que la historia está a punto de terminar. Yo no voy a citar ninguna fecha en concreto porque soy historiador. No voy a citar el 2029, el 2045, el 2050, que todos conocemos, ni el 2080 que el doctor Javier Cabo ha puesto encima de la mesa. Pero sí podríamos afirmar que probablemente en una generación pues la historia termine y aparezca otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa cuando aparezca otra cosa? Quería referirme algo al transhumanismo, pero no lo voy a hacer porque en esta sala hay voces más autorizadas para hablar de transhumanismo que yo, pero sí desde la perspectiva jurídica, pues que cuando venga esa otra cosa que llegará, pues harán falta unas normas de regulación. Y esas normas de regulación, decían esta mañana mis colegas de mesa, pues que podríamos hablar de un derecho tecnológico o de un derecho de la ciencia y tal vez, ¿por qué no?, de un derecho transhumanista, que podrá ser negado o no. Pero en cualquier caso hay que tener otra cosa en cuenta, que el derecho es algo que afecta a territorios. ¿Y qué va a pasar con esas líneas amarillas? Pues que probablemente en los territorios donde sea más claro innovar y donde no haya líneas amarillas, pues las personas se desplacen, porque la movilidad geográfica es algo patente hoy en el mundo. Los españoles llegamos a América por una innovación muy simple. No voy a entrar en la polémica si fue un descubrimiento, un encuentro, en cualquier caso llegamos a América, porque las carabelas no se hundían. Podríamos haber ido en una balsa, pero si hubiera habido una tormenta en medio del océano no hubiéramos vuelto. Y si uno coge en Google y pone fotos de barcos de pesca saltando encima de las olas, pues las carabelas hacían lo mismo. De hecho, Colón fue con 3 naves, una nao y 2 carabelas. La nao no volvió, las 2 carabelas sí. Esa innovación permitió que se hicieran los viajes intercontinentales o transoceánicos. Claro que se podía ir en balsa, insisto, pero si había una tormenta la balsa no volvía. Este transhumanismo, esto que puede venir después de la historia, que probablemente estemos a punto de venir, me gustaría citar a Rafael Martínez Cortiña, un gran analista y historiador, un gran analista de lo que es la sociedad, dice él, colaborativa o participativa, que pone 5 premisas para que los nuevos cambios se puedan suceder. Tranquilidad, libertad, comprensión, comunidad y transparencia. Tranquilidad. Pues porque todo el mundo quiere estar tranquilo y no quiere tener sobresaltos. Libertad, porque hablamos de que si esto llega a efectuarse es por la libertad individual. Mañana prohibir es lo más fácil, no va a pasar nada, pero entonces no avanzaremos. Comprensión, si no hay divulgación, no hay comprensión, volveremos al esquema de esta mañana de Heidegger y de Ortega, o lo que decía el profesor Garrigues Walker, que deberíamos de saber las leyes de la astrofísica, la segunda ley de la termodinámica, igual que los que saben de las leyes de la termodinámica deberían, aunque sea un ratito, leer a Shakespeare o ir a ver una de las obras de teatro donde nuestro jefe de prensa, Miguel Pato, interpreta a un personaje de Shakespeare. Comunidad, lo han dicho también esta mañana 2 personas, hay que hablar del nuevo contrato social. Estos cambios no pueden dejar a nadie, estos cambios no pueden ser solo para una élite, estos cambios tienen que afectar a todas las personas que quieran sumarse a estos carros, porque si hablamos de una comunidad y estos cambios llegan a todo el mundo, entonces no habrá oposición o no habrá rechazo. Y por último, transparencia. Hoy en día las personas quieren sociedades transparentes. La ministra de Nuevas Tecnologías de Taiwán, que tiene además un coeficiente intelectual altísimo, habla permanentemente de la transparencia. Si la gente entiende y ve que todo es transparente, pues no habrá mayores problemas. Voy terminando.
Probablemente las nuevas clases sociales del futuro inmediato se establezcan sobre parámetros como el del interés por conocer e innovar y con premisas como la formación a lo largo de la vida. Voy terminando. Si hemos dicho que podría existir un derecho de la ciencia o un derecho de la tecnología, creo que es el momento, con la política de los pasos cortos, como decía esta mañana Cremades, de que desde el punto de vista del derecho, de la historia, de la economía, de los servicios públicos, se vayan analizando este tipo de cuestiones, sin miedo, poniéndolas encima de la mesa, porque no estamos hablando de hipótesis futuras o incumplibles, no estamos hablando de que van a venir los marcianos, estamos viendo unas tablas que nos ha presentado el profesor Javier Brana de que tal vez, ¿por qué no?, los seres humanos que nacen en 2007 en Japón lleguen a vivir 107 años. No es nada arriesgado y atrevido. Y si esas hipótesis tan simples, disruptivas en un 10 o un 15%, pueden hacer estallar los sistemas públicos de pensiones, pues tal vez sea el momento ahora de empezar a pensar o debatir este tipo de hipótesis, con rigor científico, con metodología propia de la academia, pero planteando estas cuestiones que tampoco son tan disruptivas. Sin más, darles a todos y a todas las gracias, he dicho.